Saludos de regreso a Dialogando con Coopera. Gracias por escuchar nuestro podcast y compartir los episodios con sus diversas comunidades. Continuamos el año 2026 conversando de cooperativismo, economía social y solidaria y sostenibilidad, sobre todo dialogando de los problemas que enfrentamos la humanidad y visibilizar las soluciones solidarias que diversos grupos están desarrollando a través de todo el país. Bueno, y también fuera del país. En esta ocasión nos acompaña Silvia López Palau, profesora de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenida, Silvia. Gracias por la invitación, Frances. Encantada de estar aquí contigo dialogando y con tu audiencia. Silvia posee un bachillerato en ciencias y otro en agricultura sustentable de la Universidad de Puerto Rico. Tiene una maestría en contabilidad de la Universidad Metropolitana, un doctorado en negocios internacionales de la Universidad de Texas y certificados profesionales en bioética, responsabilidad social y educación a distancia. Actualmente es catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde imparte el curso de ética empresarial, para el cual ha diseñado un programa vivencial en sustentabilidad y buen vivir. Así que hoy le añadimos esta palabra de buen vivir a nuestra audiencia, en el que ella aborda problemas de Abya Yala desde perspectivas inter, multi y transdisciplinarias. Los que me conocen, las que me conocen dicen, pues Silvia tiene muchas cosas que coincide con Frances, ¿verdad? Y sobre todo, pues hemos coincidido en el mercado de la cooperativa Madre Tierra, en las sesiones educativas de allí, y también hemos coincidido que ella me ha invitado a sus cursos con un proyecto que ahorita van a conocer, que tiene un proyecto con sus estudiantes y he participado en ese espacio. Así que Silvia hoy nos va a hablar de el buen vivir. Y si usted no ha escuchado esa palabra antes, hoy la va a descubrir. Pero si la ha escuchado, hoy va a conocer un poco más sobre esa mirada del buen vivir y ese cambio que muchas personas están asumiendo. Así que, Silvia, comenzamos con qué es eso del buen vivir y gracias por venir. Gracias por este espacio. Bueno, pues mira, el buen vivir es una cosa bien sencilla de entender porque se trata de eso mismo, cómo podemos vivir bien, ¿verdad? Pero es una propuesta que hacen el pueblo quechua y el aymara. Ellos le llaman suma causao y suma camaña. Eso es en quechua y en aymara mal pronunciado. Pero es la propuesta de los pueblos originarios de la Abya Yala. El Abya Yala es el continente americano desde Alaska hasta la Patagonia, en el nombre dado por los propios pueblos originarios. O sea, no lo llaman América. Ok, esta es una propuesta para superar la crisis terminal del patrón civilizatorio de la modernidad occidental capitalista que nos ha obligado a repensar la forma de vivir y convivir porque que ya las crisis son de crisis de todo, ya tenemos crisis existenciales, ¿verdad? Esta es una propuesta personal y colectiva que invita al trabajo personal, pero también al trabajo comunitario, para vivir bien contigo, conmigo, con todos y con todo. El pensamiento de los pueblos originarios tiene un profundo sentido cósmico y de identificación plena con la naturaleza, pero de manera esencial, vivencial, concreta y relacional. O sea, nos relacionamos con la naturaleza y somos parte de ella. Tienen una visión de respeto y defensa de la naturaleza, reconociéndola como una madre que da y cuida la vida. Así que como hijos de la Pachamama, tenemos derecho de relación de sujeto a sujeto con la naturaleza, incluyendo a otros humanos. O sea, no es de relación de una persona con un objeto, no es de persona a persona. Todos los seres humanos somos parte de una comunidad natural y cósmica conformada por los árboles, los cerros, los ríos, los animales y las estrellas, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Que son hermanos, primos, abuelas, tíos, y así se consideran. Es una relación familiar. En esa comunidad de vida, todo está vivo, interrelacionado e interdependiente. O sea, cuando decimos que todo está vivo, incluye a las piedras, al viento, al fuego, a las hojas,
Y lo que le pasa a una hormiga, pues tiene repercusiones en lo que le pasa a un ratón, a una persona, a un león. Todo está interrelacionado y es interdependiente. No se concibe la separación de la naturaleza respecto a los humanos y tampoco la posibilidad de poseerla, de que sea propiedad privada. Es un principio elemental que todas las cosmovisiones del planeta se pueden encontrar, ¿verdad? Además de en el Abya Yala, por ejemplo, una que a mí me encanta es el Ubuntu en África, que lo que dice es, soy porque tú eres, eres porque somos. Es interesante porque por muchos años nos han enseñado que lo que no tiene vida, como que no tiene importancia. Y yo creo que esta mirada de darle el mismo nivel de valor a todo, lo vivo y lo no vivo, me parece que es muy significativa para cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos con esas cosas. Claro, Frances, incluso es como nos han educado, porque de hecho ahora la física cuántica ha entendido que todo vibra, ¿verdad? Y todos son energía. Y a todos nos ha pasado que llegamos a un sitio y decimos, ay, yo me quiero ir de aquí, no me siento cómoda, porque uno recibe esas vibraciones y como que dice, y sin embargo llegas a otro y te tiras para atrás y dices, Ave María, llegué a casa. Lo mismo con las personas, lo mismo con los objetos, o sea, también están produciendo energía y estamos relacionándonos con ellos, ¿ok? Y eso ya está probado con la física cuántica. Pero pues los pueblos originarios lo percibían así. O sea, y por eso la importancia de las piedras del río, hay que dejarlas donde están, no te las llevas para tu casa, porque pertenecen al río, ¿verdad? Ok, así que hay una relación de crianza mutua que se llama uiguaña, en la que crías y te dejas criar por la vida, que implica cultivo, protección, aliento y amparo. Así que significa cuidar, nutrir y proteger y facilitar la vida. ¿Qué vida toda? Incluye también la de los insectos, las que no nos gustan, o sea, esto incluye a alacranes. Así que su práctica incluye la crianza de plantas y animales y el cuidado de los humanos entre sí y con otras energías no humanas. ¿Okay? Ahí incluye piedras, aire, fuego. Y el cosmos. Claro, y las estrellas y los soles y los planetas, ellos tenían, o sea, que a nosotros también nos han hecho creer como que ellos andaban por ahí haciendo nada. Y no, tenían un conocimiento, por ejemplo, de la astronomía, no solo de la luna y el sol, sino también de otros planetas y otros ciclos, ¿verdad? Ok, así que se centra en proteger, respetar y conservar la comunidad de vida a través del diálogo, la complementariedad y la reciprocidad, que más adelante les explico lo que es. Pero lo importante aquí que la comunidad, cuando lo habla una persona originaria, no te está hablando del colectivo, de este grupo de personas. No, no, la comunidad incluye todo lo que está supuestamente vivo y no vivo. La comunidad, la comunidad lo compone. Así que el territorio es el espacio tangible e intangible en el que se realiza la vida. Implica el manejo colectivo que garantiza la existencia de una tierra sana, fértil, con el agua, el aire, los bosques y las montañas cuidadas y limpias. ¿Ok? Así que ese incluye a los ancestros, esa comunidad de vida. Aunque ya se hayan ido, están ahí cuidándonos. O sea, esa conexión no se pierde. Y ellos promueven 13 saberes que me encantan porque son bien sencillos y bien cotidianos. Por ejemplo, alimentarse, pero no es comer por comer, es alimentarse para nutrirse, beber para limpiarse, danzar para conectarte, dormir para descansar, trabajar para producir y para compartir, meditar para armonizar la fuerza vital, pensar para reflexionar y concienciar, escuchar para percibir. Hablar, esta me encanta, saber hablar desde la verdad, la bondad y la belleza. Dicen que hay que hablar bonito. ¿Y cómo se habla bonito? Pues siendo bueno, diciendo la verdad. Soñar es anhelar para anhelar y proyectar la vida. Caminar para encontrarnos, no para irnos, sino para encontrarnos. Amar y ser amados y dar y recibir. Algunas virtudes ancestrales que se cultivan en el buen vivir. La capacidad de compromiso, pero es un compromiso permanente con la vida. La responsabilidad, que ahí se comparte con el cooperativismo, ¿verdad? Considerar el efecto en todos y en todo.
Corazón claro, la nobleza, es fluir de manera armónica. Tener la firmeza de un árbol, eso es tener identidad, raíces profundas en el tiempo. Saber vivir y saber morir. Este es bien importante porque nos tienen con eso. Es vivir sin temor y vivir plenamente. No podemos vivir con miedo. Ah, sí. Tener la plenitud de la flor, que es poner el mejor brillo y belleza en el hacer. Que todo lo que hagamos lo hagamos bonito otra vez, ¿verdad? El respeto a la madre tierra, todo vive y es importante. Y cuando decimos que todo vive como, y que es importante, incluye a las lombrices de tierra, a las bacterias, es todo. Cuando decimos todo, es todo, ¿verdad? La conciencia comunitaria, otra vez que ahí hay coincidencia con el cooperativismo, responsabilizarse por toda forma de existencia. Capacidad de criar y cuidar la vida. Hay que respetarla siempre, los bonitos y los feos. Respeto a todo lo que existe. Tiene que haber relaciones de respeto y cariño, de sujeto a sujeto siempre. Ser como el agua, transparente y fluir con los ritmos y ciclos de la vida. Y comprender la grandeza de la vida, tener humildad, complementarse a todo, comprender que cada uno es parte de un tejido maravilloso y es un honor ser parte de esa red, ¿verdad? Y el complementarse es importante, lo vemos más ahorita. Sí. Silvia, Silvia es profesora de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Empresas y escucharte hablar del buen vivir desde, ¿verdad? Desde los originarios, desde las comunidades en todo Abayala, considerando que la vida necesita unos principios y unas características que guíen, unos saberes eran saberes, que guíen el buen vivir. Me parece sorprendente que sea una profesora de administración de empresas. Sin embargo, a mí me parece muy importante que, ¿verdad? Las personas que consideran los negocios, ¿verdad? Como organizaciones importantes en la sociedad, empecemos a darnos cuenta o ya nos hemos dado cuenta, hemos identificado un patrón que la modernidad capitalista tiene sus efectos en el planeta, en las personas y están las mismas comunidades y esos saberes ancestrales regresando a proponer o proponiendo el regreso a principios saberes y características claves del buen vivir a partir de las experiencias que hubo, ¿verdad? Cuán armonioso y equilibrado vivían los ancestros, los pueblos originarios en las diferentes partes de toda la América, en armonía con la naturaleza, en vida comunitaria, con mucha solidaridad, valorando lo ancestral, considerando la plenitud de la vida, no por la producción, sino por el compartir y encontrar ese balance y esa nutrición desde el alimento hasta el nutrir espiritual. Y todo eso como una alternativa de desarrollo, de mirar, de volvernos a mirar cómo hemos llegado hasta este punto que necesitamos ver que estamos destruyendo nuestro mundo, nuestro planeta, nuestros ecosistemas, nuestros espacios, pero también las formas de relacionarnos, no solamente entre nosotros, sino también con las cosas que nos rodean y que el buen vivir dentro de una comunidad, fomentando la paz, la interculturalidad, el respeto, va en contraposición al vivir mejor, que ha sido el modelo que predomina, que es a costa de otro, a costa del medio ambiente. Entonces, pues me anima mucho escucharte, escuchar, ¿verdad? Toda esos saberes que estás compartiendo con nosotros en este episodio, pero tal vez nuestra audiencia, si lo está escuchando por primera vez, le quisiera conocer dónde has visto esa vivencia real, en qué países, en Puerto Rico, puedes hablar de ejemplos, y el que lo ha escuchado, pues que amplíe, ¿verdad?
esa posibilidad de conocer un poco más dónde se está dando esta solución para mí, que lo que hace el episodio tras episodio es buscar no solo los problemas, cuáles son las soluciones que estamos ofreciendo. Así que Silvia, cuenta. Pues mira, realmente el buen vivir es una práctica milenaria de los pueblos originarios que se vive actualmente, son pueblos vivos, ¿verdad? No es que, como nos han hecho la historia de que habían unos indios aquí, que no se llamaban indios, pero bueno, eran unos indios que estaban aquí y se acabaron. No, no, hay pueblos vivos, pueblos originarios vivos, que llevan con estas prácticas de forma milenaria, ¿verdad? O sea que de generación en generación han seguido, han continuado con estas prácticas y le llamamos originario porque no han cambiado su forma de vida a como fue hace miles de años. Eso es lo que estás Bueno, diciendo. No, hasta cierto punto, porque la realidad es que ahora tú tienes personas originarias que son abogados, médicos, profesionales, etcétera. O sea, que no es que anden por ahí en taparrabo y no es que estamos diciendo que todos tenemos que irnos al campo, a acostarnos en una hamaca y a vivir sin electricidad. O sea, no Ah, es eso, no es eso. Es que son prácticas de cómo convivir que las siguen manteniendo, las siguen practicando. O sea, es parte de su vida en comunidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ha tomado auge, la academia ha tenido más interés en esto a partir del 2008, cuando en Ecuador se hace una nueva constitución y se reconoce el buen vivir como una forma de convivencia ciudadana, un logro de los pueblos originarios, ¿verdad? Y al año siguiente se hace en la Constitución de Bolivia para una forma de orientar la sociedad hacia una economía social y comunitaria y como un principio ético-moral, ¿verdad? Y ahí entonces se empieza a escuchar más el buen vivir otra vez como si fuera algo que se inventó ahora. No, no, no. Es algo que se viene practicando, se viene mejorando, porque los pueblos evolucionan, cambian, es una propuesta cambiante, ¿verdad? Pero es por eso que se empieza a escuchar más ahora. Gracias a esos eventos, por ejemplo, uno de los mayores logros es que se ha logrado los derechos de la naturaleza. En varios sitios se ha logrado ver a la naturaleza como una persona. Y tú dices, pero ¿qué es eso? ¿Cómo la naturaleza va a ser una persona? ¿Sí? ¿Quién la va a defender? Pues de la misma manera que se defienden a los menores. Los menores no tienen voz en un tribunal, pero puede ir una persona y defender a un menor, ¿verdad? De esa misma manera, vamos a defender a la naturaleza. legalmente existe y tiene derecho. Exactamente. Y empieza realmente a tomar este auge con este artículo de la Constitución de Ecuador, que lo sube a nivel constitucional, ¿verdad? Que es la ley más alta en cualquier país, que dice que la Pachamama, no la naturaleza, la Pachamama de los pueblos originarios, ¿verdad? Tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. E incluso tiene derecho a la restauración. ¿Ok? ¿Y qué ha pasado con eso? Que entonces muchos países se han montado en ese bote y han empezado a cambiar sus leyes, sus normas, reglamentos, no necesariamente a nivel constitucional, pero sí crea el efecto de que se convierte en regla legal, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador se reconoció el derecho del río Vilcabamba a que tenía derecho a fluir. En Nueva Zelanda, en India, se reconoció la personería jurídica del río Wanganui y del río Gange. En Colombia los ríos Atrato y Marañón ya están protegidos. En Perú, tan reciente como en abril del 2025, se reconoció el derecho del lago Titicaca a existir sin contaminación, etcétera, y que la comunidad aledaña lo cuide. En Panamá se reconoció los derechos de las tortugas marinas y sus hábitats, y en Canadá el río Macpi, por ejemplo. Así que esto es un impacto bien importante porque nos plantea relacionarnos con la naturaleza de otra manera, con las abejas, con las avispas que nos pican, con los mosquitos, o sea, aún con vidas que nos pueden molestar, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de relacionarnos. Entonces, Silvia, ejemplos en Puerto Rico, porque dijiste lo de Ecuador y Bolivia, y a nivel constitucional, pero en Puerto Rico, ¿qué ejemplos puedes
Ok, pues en Puerto Rico te diría que aunque no es con el mismo fundamento filosófico y la misma cohesión comunitaria que puede haber a lo mejor en un pueblo aymara en Bolivia o quechua en Perú, etcétera, ¿verdad? Sí se dan unos comportamientos que yo creo que nos salen como naturales, que van muy cónsonos con lo que es ese buen vivir, ¿verdad? Será a lo mejor que tenemos alguna memoria ancestral de todas maneras, porque no nos extinguimos los que vivíamos aquí, ¿verdad? Te doy como ejemplo, organizaciones e iniciativas agroecológicas como el Grupo Boricua, Conuco, el Josco Bravo, que ya va creo que por la número 13, iniciativa de Enseñando Agroecología, la Cooperativa Madre Tierra, donde hemos coincidido, ¿verdad? Bueno, pues ellos hacen esfuerzos significativos para construir comunidad en reciprocidad y solidaridad, fomentando, por ejemplo, brigadas de trabajo voluntario y educativas en las fincas de otros agricultores. Así que ahí están practicando la reciprocidad y la solidaridad. El movimiento cooperativista, del que no hablo mucho porque eso te toca a ti, ¿verdad? En Puerto Rico, pues comparte varios principios del buen vivir en el fomento del sentido comunitario y la sustentabilidad. Así que ahí se coincide, ¿ves? No es que sea el buen vivir, pero sí son comportamientos afines. Últimamente está tomando auge la defensa de nuestras playas, los ríos y los bosques, lo que supone un paso hacia la protección de la naturaleza. Y se han creado diversos grupos comunitarios a esos efectos en Rincón, en Cabo Rojo, en Arecibo, Río Grande, Laja, San Juan, Aguadilla, entre otros. O sea, sí se está dando ese juntarse comunitario buscando un bien común. Y ahí pues es parte, ¿verdad? Cónsono con el buen vivir. Ahí también está habiendo un interés mayor en el rescate de nuestra identidad y nuestra historia ancestral, destacándose, por ejemplo, el Festival Nacional Indígena que se celebra todos los años en Jayuya. Es magnífico, no dejen de ir, se celebra como la tercera semana de noviembre. Y, por ejemplo, la defensa legal que está realizando la organización Murciélago Beach Defender de la Cueva del Indio en Arecibo. Incluso esa organización ha celebrado areitos de solsticios y equinoccios, rescatando y reconstruyendo nuestra memoria y cosmovisión ancestral, que también pues es parte de lo que hace, de lo que promulga el buen vivir. En esos grupos que están rescatando lo indígena, ¿verdad? De nuestra historia, me he encontrado con cosas tan interesantes de nuestros saberes para ese momento histórico que de alguna manera lo hemos perdido algunos porque no hemos tenido contacto con esos saberes, pero ¿verdad? Recuperarlos a mí me emociona. A mí también, y no solo eso, sino que te cambia por completo la perspectiva de lo que era. Yo he tenido muchos encuentros con el doctor Reniel Rodríguez, Reniel Rodríguez Ramos, de la Universidad de Tuado, arqueólogo, que ha reconstruido la historia del Puerto Rico anterior a la invasión española. Nosotros éramos unos grandes navegantes y hacían canoas de cientos de personas, o sea, no era de que era una canoita para ir de aquí a allí, no, no, es que eran navegantes. Para ser navegantes tenían que conocer astronomía. Una vez conocías astronomía, conocías la agricultura. Por ejemplo, en Mona, ¿qué pensamos que es Mona? Un canto de piedra que hay ahí con unos lagartos, ¿verdad? Ajá. Pues en Mona se producía qué sé yo, cuánta barbaridad de yuca y de algodón que se hacían para los textiles y para el pan de casabe que utilizaban los españoles. O sea, jamás ni nunca, eso no lo enseñaron. A nosotros nos enseñaron que los indios estaban acostados en una hamaca, se levantaban, pescaban un pescado, comían y se acostaban a dormir. Y como que no Sí. hacían más nada, ¿verdad? Y yo digo, si compitieran en el diseño de las canoas, cuán complejo es, ¿verdad? O riesgoso es navegar de Mayagüez a La Mona y ellos navegaban en sus canoas. Y en los ríos, que a nosotros también, como que los ríos no se puede navegar nada, pues ellos navegaban por los ríos. No es como que se movían nada más que a pie, pero también iban a Sudamérica, etcétera. O sea, es otra cosa, es otra la historia. Y eso definitivamente es importante que lo rescatemos. Entonces, pues, ¿qué te digo? Eso es lo que yo conozco porque es donde me muevo, ¿verdad? En las cuestiones agrícolas
y ancestrales, pero debe haber muchísimas otras iniciativas que con intención o no estamos practicando algunos de los principios del buen vivir. Como por ejemplo, cuando le llevamos una tacita de sopa a un enfermo, que eso lo hacemos, qué buenas eran las sopitas de pollo, por lo menos de mi abuela, revivían, curaban cualquier cosa, ¿verdad? Cuando hacemos trueque, con cuántos amigos te me gusta esa camisa, pues quédatela, pero me prestan los zapatos, etcétera, ¿verdad? Sembramos y cuidamos una planta, contemplamos el cielo estrellado, porque ahí se aprendió la agricultura, se aprendió la navegación, mirando, y tenemos unos cielos hermosos. Y como la contemplación es parte necesaria de la vida, porque Exacto. nos han hecho creer que contemplar algo es perder el tiempo. Y que es de vago. Ajá, y no, y es parte, es poder tener, ampliar el sentido de belleza, ¿verdad? Y pues también somos muy buenos los puertorriqueños en general en acompañar a los amigos en tiempos difíciles, ¿verdad? Cuando tenemos buenos amigos que están ahí, sí hay buen vivir sin saber que estamos. Entonces hay que ir juntando esas fichas aquí y fichas y iniciativas acá para ir dándole forma y fundamento filosófico. Y es como, de alguna manera, entender que tenemos un DNA solidario, que nuestros ancestros tenían unas prácticas distintas a como vivimos ahora, pero que como que sale, ¿verdad? Como que sale natural de nuestro ser, porque es parte de nuestro DNA. Mira, Silvia, para ir cerrando nuestro episodio, tú sabes que aquí hablamos mucho de economía social y solidaria y algunas veces pensamos que son conceptos como aislados o complicados o no al alcance de todo el mundo. Y entonces cuando hablamos de buen vivir, podemos decir que eso está relacionado con la economía, con vivir ecológicamente, vivir como parte del todo. ¿Podrías explicar un poco eso? Claro, definitivamente sí. La economía es la forma en la que los seres humanos y las comunidades decidimos cómo nos vamos a relacionar con todas las formas de existencia que son necesarias para el equilibrio de la vida, ¿verdad? Se llama la economía comunitaria y complementaria, ¿verdad? Que responden a la lógica del afecto y no está orientada a la acumulación de riqueza. Muchos aquí en conceptos de administración de empresas te dicen, no, porque la cadena de valor. En los pueblos originarios se llama la cadena de afecto. Son diferentes maneras de ver la economía. Y bien importante y bien central, la vida comunitaria del buen vivir se basa en dos principios fundamentales, complementariedad y reciprocidad. La complementariedad reconoce la vulnerabilidad y la precariedad de la vida. Necesitamos vivir en comunidad de forma armoniosa y benevolente, es decir, queriéndonos y haciéndonos bien. Mi Wow. abuela decía, todo el mundo necesita quien le rasque la espalda. Sí, nos necesitamos y nos han hecho creer que podemos vivir en soledad y que todo lo que logramos es por nuestro propio esfuerzo. Exactamente, Es una mentalidad totalmente distanciada de la realidad de los seres humanos y de la vida, porque la vida, no solamente la vida de los seres humanos, la vida de todos los otros seres y organismos requieren comunidad, dependemos unos de otros, así que me encanta definitivamente. Y ese ahí concepto. entonces es que se asume que necesitamos complementarnos. Yo no puedo vivir solo, yo no puedo hacer todo solo, ¿verdad? Tenemos que complementarnos. Y luego la reciprocidad es bien importante porque es una relación igualitaria. Y la reciprocidad es una relación igualitaria entre individuos de la comunidad. Así que es la necesidad del otro para que seamos, para que estemos y para que vivamos. Así que hay obligatoriedad de dar, recibir y devolver. No, no, es que yo estoy obligada a dártelo. Porque, o sea, es de iguales. Y eso, al ser de iguales, me permite que yo cuando necesito puedo pedir, necesito una gallina y tres plátanos para poder salir de la comida de hoy. Tengo la total libertad de hacerlo sin humillarme. Estoy pidiendo ayuda porque la necesito, ¿verdad? Y tú, si tienes la gallina y los tres plátanos, estás obligada a dármelo.
yo te lo voy a devolver a ti, no necesariamente. A lo mejor otro vecino pide mi ayuda y yo se la voy a dar. Igual como una gallina y tres plátanos, no, a lo mejor es ayudándole a pintar la casa, a lo mejor es ayudándole a recoger una cosecha, pero lo importante es que hay la obligatoriedad de dar, recibir y devolver. Eso me acuerda, hay un libro que leí que se llama, en español se llama Supercooperadores, pero quienes los escriben son evolucionistas y matemáticos, explicando la capacidad de los seres humanos de cooperar y 5 mecanismos de reciprocidad que están íntimamente relacionadas la reciprocidad a la capacidad de sobrevivir, ¿verdad? Porque actuamos en reciprocidad porque a lo mejor en este momento tú necesitas eso para vivir, pero en otro momento yo voy a necesitar otra cosa para vivir y entonces esa reciprocidad va a estar todo el tiempo como un centro, Y que no es de dos personas, es de todos, todos con todos. todos Y lo con todos. importante es que estamos obligados y que no hay ningún problema, pero ahí viene la cuestión de la complementariedad, no hay problema en tú necesitar ayuda. Por eso es que en estos pueblos se penaliza tanto el robo. Alguien que roba es lo más bajo como persona. ¿Por qué? Porque tú no me tienes que robar la gallina, tú me la pides. Tú tienes, somos iguales. ¿Ves? Es una sociedad bien plana. En cuanto a los ecosistemas, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente sobre los pueblos originarios. Les voy a dar unos cuantos datos importantes. Por ejemplo, los pueblos originarios en el Abiyala, ¿verdad? Conservan en sus territorios el 80% de la biodiversidad mundial. Y eso es más importante porque no necesariamente tienen el 80% de los territorios, ¿ok? Es que en lo que tienen es donde más se conserva. A pesar de que somos 370 millones de personas en 70 países, cada cual, cada grupo tiene su propia cultura, lengua, historia y cosmovisión. Pero ¿qué pasa? Que compartimos la conexión con la tierra. A pesar de que veamos el mundo de manera un poco diferentes en unas cosas y en otras, ¿verdad? Mantienen en buenas condiciones ecológicas el 91% de las tierras que habitan. Conservan cerca del 45% de los bosques intactos en la Amazonía, que están en su territorio. Y durante milenios han sido y son excelentes cuidadores de la biodiversidad, construyendo tecnologías, metodologías y sistemas de vida que conservan un sano equilibrio entre todas las energías. Yo estuve el verano pasado en Ollantaytambo, en Perú. Todavía los canales de agua de piedra funcionan, canales milenarios, y así es que se distribuye el agua. O sea, eran tecnologías tremendas, y todo eso para bregar con la agricultura. Y lo más importante es que viven todo esto de manera comunitaria, de modo que se involucra a todos los habitantes y por eso es que el impacto en la conservación, en los ciclos de vida, es bien alto. Así que por eso es que es indispensable aprender a vivir con principios comunitarios. En eso tú me llevas mucha ventaja con el cooperativismo, ¿verdad? Aún en contextos modernos y urbanos, porque no todos nos podemos ir para el campo. Así que en donde estamos en las ciudades, tenemos que hacer unas sociedades donde podamos vivir en comunidad. Así que no es cuestión de sembrar un árbol y reciclar. Tenemos que aprender a vivir y a convivir con la naturaleza en armonía y en equilibrio. Sitios urbanos tenemos que cuidar igual a los pájaros, a los coquíes, a los sapos, a las lombrices, a las plantas, sembrar ajíes, limones, etcétera. O sea, no solo es reciclar, tenemos que conectarnos más, tenemos que tener espacios oscuros para poder contemplar el cielo, tenemos que tener nuestras playas limpias para poder recrearnos y sanarnos, porque eso es una de las medicinas ancestrales, las playas. Y piensen que hay gente que nace y muere sin conocer lo que es el mar. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Con esos ejemplos que diste, recuerdo que también en Puerto Rico ya hay un movimiento de regeneración y sobre todo del trabajo de ayudar a que el suelo vuelva a las condiciones naturales, a las condiciones que se requieren para hacer un suelo
¿verdad? Realmente vivo, ver, porque lo hemos deteriorado mucho. Así que también podemos hacer grupos para hacer regeneración en espacios urbanos, ¿verdad? Bueno, y cerrando nuestro episodio, cuéntanos un poco antes de irte, ¿qué impacto tú consideras que has tenido en otras personas fomentando el buen vivir? Porque entiendo que llevas algunos años, ¿verdad? Con un proyecto en particular que ha acercado a tus estudiantes, ¿verdad? A lo que se puede acercar dentro de la realidad que tenemos Así al es. buen vivir. Así que cuéntanos un poquito de esa experiencia. Pues mira, he tenido un impacto muy positivo porque, por ejemplo, estoy hablando contigo hoy de eso y compartiéndolo con tu audiencia. Así que yo espero que algunos de tus escuchas, ¿verdad? De repente se entusiasmen y empiecen a buscar información sobre eso. Y no solo eso, encontrar maneras en que, oye, yo puedo vivir el buen vivir, ¿verdad? No en todo, pero puedo dar unos pasos, ¿verdad? Y Y con con mis tus estudiantes estudiantes. es de las experiencias más bonitas y profundas porque con el programa vivencial de sustentabilidad y buen vivir he logrado integrar exitosamente el aprendizaje vivencial y la conexión de la naturaleza y ya llevo más de 350 estudiantes impactados con este programa. Las vivencias han incluido visitas y o acampadas a emprendimientos agroecológicos, educativos, turísticos, sociales, cooperativos, culturales, gubernamentales y comunitarios. O sea, hemos visitado de todo lo que podemos visitar. Y poco a poco hemos creado una comunidad de aprendizaje y convivencia que va creciendo cada semestre con participantes voluntarios, porque tengo estudiantes que ya tomaron el curso, pero el semestre que viene me escriben y me dicen, profesora, quiero ir a sus actividades. Así que tengo ya unos que han repetido 4 semestres, como si se hubieran colgado en la clase. O sea, así que eso me llena profundamente, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho con esto? Pues hemos fortalecido, de los saberes que le hablé, pues hemos fortalecido el saber meditar para armonizar la fuerza vital. Hemos fortalecido el saber pensar para reflexionar y concienciar. Saber escuchar para percibir, pero no solo a los otros, también hemos aprendido a escuchar a los coquí, a las abejas. Hasta a ti mismo, Eh, que pocas veces bueno, nos escuchamos. hay una anécdota de un científico en un país africano con un pueblo en particular que le decían, pero tú no escuchas las estrellas. Y él le decía, no, yo no escucho a las estrellas. Y ellos le contestaban, pero qué pena que tú no puedas escuchar las estrellas. Y yo pues ahí me declaro, pues imagínate, torpe, porque a mí yo no escucho las estrellas. Pero entonces digo, qué pedazo de mí arrancaron que otras personas pueden escucharlas y yo no, ¿verdad? Ajá. Así que es el escuchar para percibir de esa manera. Saber hablar desde la verdad, la bondad y la belleza, hay que hablar bonito. Saber soñar para anhelar y proyectar la vida y saber caminar para encontrarnos y nos seguimos encontrando, que es lo bonito. De hecho, quiero compartirte las palabras de una estudiante sobre el programa que a modo de ejemplo, pues nos puede decir cómo la impactó porque es como que un ejemplo que se ha repetido en muchos estudiantes. Hablo de las palabras de ella. Fueron experiencias vivas que me permitieron sentir lo que es el buen vivir en carne propia. Fíjate que no dice pensarlo ni aprenderlo, sentir lo que es el buen vivir. No se trataba de escuchar ni de leer, sino de estar ahí, en plena conexión con la naturaleza y con mi gente. En el campamento hice queso con mis propias manos, compartí historias junto al fuego y sentí el poder de comunidad. No voy a olvidar lo mucho que crecí en tan poco tiempo. Todas las actividades me dejaron algo, desde el juguito de parcha en la cooperativa Madre Tierra hasta las conversaciones profundas en el campamento. Repetiría todo, sin pensarlo 2 veces. Este tipo de clase no se da todos los días. No está hecha para convertirnos en empleados nada más, sino en seres humanos conscientes. Me enseñó a mirar a Puerto Rico con otros ojos y a entender que el cambio empieza por uno mismo. Me ayudó a ser mejor persona, mejor boricua y profesional en formación. Sin duda alguna, esta ha sido una de las mejores clases que he tomado. Wow, Silvia, qué testimonio más espectacular. La verdad que te felicito leer algo así de un estudiante y que eso que acabas de leer representa, y lo sé yo, ¿verdad? Por otras experiencias que hemos compartido, y representa lo que muchos estudiantes han vivido,
lo que se llevan, el impacto que tiene en el ser, ¿verdad? En el ser humano. Silvia, luego de que la audiencia escuche este episodio del podcast, yo estoy segura que se van a motivar a conocer más del buen vivir, o si ya lo conocen, a lo mejor contactarte para decirte más experiencias que están ocurriendo, ¿verdad? En Puerto Rico. Así que me encantaría que si le puedes sugerir a qué leer, qué escuchar o cómo contactarte. Les voy a dar mi correo electrónico que se pueden comunicar en confianza y mi celular me pueden contactar también por WhatsApp. Y con gusto, dependiendo de los intereses que tengan, los puedo dirigir hacia una fuente más fidedigna. El correo slopez@coqui.net y el teléfono 787-632-3919. Gracias, Silvia. De verdad, un montón de energía para que tengas salud y puedas continuar con este hermoso proyecto. Nos vemos el sábado que yo voy a estar con tus estudiantes. Me despido de nuestra audiencia, siempre recordándole que si este episodio te pareció relevante, compártela con la familia, con las amistades, de manera que más personas se nutran de este contenido. Nos vemos en la próxima.